que mencionaron, pero a lo mejor yo tengo el orden diferente. Yo tengo A ver, dudas. ¿cuál es esa columna tú, Mandujano? Esa en la mía es la número 3 y da 10.177. ¿Es la número 3? Sí, una base de 15 por 15. Yo la tengo como la 2. A ver, ¿sí es esa de 15 por 15, Chamara? No, ¿La mía, bueno, dice Mandujano que es la 3, pero que es una sección de 15 por 15. ¿Y qué longitud tiene, Mandujano? Bueno, sí, sí es la que dice Manujano, sí, tiene todo lo mismo. Es 15 por 15 y 450. Ajá, es esa. Ok. Esa es la longitud, digo, la carga con empotrado y libre. Y con simplemente empotrado. Es con el coeficiente 0.5, ¿verdad? Ese es con punto 5. Ajá. Ahí me dio... Bueno, pues para empezar, yo no sé si yo a lo mejor a la hora de poner los datos me equivoqué o algo, pero él me dio 16.284.010. Espérame. A mí me dio 162.840. Punto. Ajá, eso. 47. Es 162. Me dio eso. Sí, a mí también. ¿Sí le dio eso Mandujano, 162? Sí. Ok. ¿Quién más está aquí? ¿Urias? Ese Urias. Sí, Inge también me dio eso. Ok. Pero pues ¿Mande? puse la de fractura, que era puse la de por fractura, que era la de 45,000, que era la más pequeña. Ok. A ver, entonces, lo que les estoy preguntando es cuál fue la máxima, porque ustedes tenían que decidir ahí cuál era la máxima que le podían poner a la columna. Entonces, si de todas, Ahí yo puse 45,000. si de todas se rebasa el 45, pues entonces lo máximo es 45. Ahí es donde ustedes tenían que decidir eso, no estos valores. Sí, lo pusimos así, casi en todas supera porque falla el material. Y ya Ok. ponemos la de fractura. Ok, pues entonces ese análisis es el que, donde ustedes entran, pues. O sea, sí tiene esa capacidad al pandeo, pero también tiene problemas con la fractura. Entonces habría que decir que la máxima pues va a ser la capacidad del material, ¿no? En este caso la de por fractura. Torres Tapia. No, que sí estaba. Sí, sí estoy. ¿Y cómo le fue entonces con las cargas? Pues No tiene más o problema. menos. Es que Porque estoy un poco perdida porque ayer me enfermé y me perdí poquito. Oh, eso sí. Ok, sale. Bueno, Jiménez Reyes. Dígame, Inge. ¿Tiene los resultados de la primera o de la segunda columna con los 3 casos? De la segunda columna con los 3 Ajá, casos. Sí. ¿cuál es su segunda para usted? ¿Qué longitud tiene? Es la 4.5 y las secciones de 40 por 20. Ok, ¿y eso cuánto le dio? En general, ¿cuál es la carga máxima que le podemos poner a la columna? En general, de los 3 casos es 64.334.34. ¿Esa no falla? Pero por fractura, Ajá, ¿cuánto que da? es. Esa es por fractura. ¿64,000? Sí, donde cábale 2. Donde cábale 2, pero donde Está cábale empotrado. 2,
A donde K vale 2, la carga es pequeña, ¿no? Es más pequeña que 64,000. A mí me dio eso. El, ajá, El, esa me dio en la carga crítica y porque en la máxima me da 160,000. 160,000 aguanta 160,000 a pandeo y 64 en la crítica de fractura. Sí, sí, no, es al revés, profe. En la crítica Al es revés. 64,000. Sí, al sí, revés. en la, Entonces, aquí en este caso, la de pandeo es la que rige, ¿no? Esa sería la máxima que le podemos poner. La de 62, 64,000. la de 64,000. Esa es la que le tienen que poner, porque por fractura es muy grande, ¿no? Bueno, es más grande Sí, que la de pandeo. entonces sería esa. Ok. Y cuando está doblemente empotrada, ahí aguanta Ahí tenemos. muchísimo. Ah, sí, en la puntal crítica sí, pero debemos de poner la de 160,000, que es la carga máxima, Del pues, material. ajá, del material. Ok. Sale, pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver las columnas con carga excéntrica. A ver. Ahí se ve medio raro porque nosotros tenemos una columna que está doblemente articulada, que es con la que hacemos nuestro análisis. Arriba dice empotrado y libre, ¿eh? Eso no es cierto. A ver. Eso no es cierto. Déjenlo, lo corrijo eso. La columna esa realmente está doblemente articulada, que es como estábamos haciendo el análisis. Entonces, ah, articulada. Ok, la columna está desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Y la carga no pasa por el centroide, sino que está a una distancia. Entonces, esta es una carga excéntrica. Al aplicarle la carga, la columna se va a deformar así de esta manera. En una curvatura, en doble curvatura, en triple curvatura, se va a deformar la columna. Entonces, este es nuestro sistema original. Este sistema original lo vamos a simplificar en una puntual que va a ser axial, una puntual que va a pasar precisamente por el eje y un momento. El momento que genera la P o la carga por la excentricidad. Igual abajo, si se fijan, tenemos una carga axial y un momento. Entonces, en este caso, y así de manera general, nosotros vamos a revisar la carga crítica de pandeo y vamos a revisar los esfuerzos que genera esa carga como excéntrica. Y entonces vamos a tener una combinación de esfuerzos de compresión, que serían la carga P sobre el área más los esfuerzos que produce ese momento por flexión, pero solamente el de compresión. ¿Recuerdan cómo era los esfuerzos por flexión, no? Que era M por C sobre I.
o MY sobre I les da los esfuerzos debidos a la flexión. Entonces, nosotros vamos a revisar esta columna ahora. La vamos a revisar primero con una carga axial, es decir, la carga máxima que le podemos poner es la carga crítica de pandeo. Pero también vamos a revisar cuáles son los esfuerzos que se van a dar en la parte de compresión de la columna debido a la combinación de esfuerzos, debido a la carga axial y debido a el momento. Entonces, pues vamos a tomar un segmento que está en equilibrio, y entonces con esta expresión podemos encontrar la función de momento, que si se fijan sería P por E más V, sería el momento, y sería negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque va en la misma dirección. Esta P va en esta dirección, esta V también va a generar un momento en esta dirección, entonces queda negativo. Y ese momento lo vamos a igualar a la ecuación diferencial con la que hemos estado trabajando. Entonces, pues vamos a resolver esta ecuación. A ver. Así. Escribimos la ecuación de tal manera pues que se pueda resolver con los métodos que ya ustedes conocen de la solución general, y entonces podemos escribir esta solución general. Es la solución general para esa ecuación diferencial que tenemos ahí. Entonces, vamos a encontrar la solución particular, y esa solución particular pues se puede encontrar cuando definimos los valores para C1 y para C2. Entonces, la solución particular sería, les decía, cuando tenemos valores conocidos de la función, es decir, cuando x es igual a 0, el desplazamiento vale 0. Por lo tanto, C2 es igual a la excentricidad. Y cuando x es igual a L, también el desplazamiento vale 0. Recuerdan, la columna está doblemente articulada. Entonces, cuando x es igual a 0, la deformación vale 0. Si esa deformación la ponemos aquí, este es 0 y x vale 0, pues entonces nos va a quedar esto que se hace 1. El coseno de la raíz de p sobre i por 0 se hace 1, y entonces me queda C2 menos C. Si la menos C la pasamos para acá porque este vale 0, pues nos queda entonces que C2 es igual a 0. Perdón, que es igual a E, esto que tenemos aquí. ¿Sí? Y cuando x es igual a L, que estamos del otro lado, también, como está articulado, la deformación también vale 0. Y entonces me queda aquí una expresión de C1 igual a E por 1 menos el coseno sobre el seno igual del mismo ángulo. Y en esta x estamos sustituyendo pues la L. Con estas identidades trigonométricas, nosotros podemos llegar entonces a un valor de C1 que sería igual a E por la tangente del ángulo. Y entonces, con E y con C1 podemos escribir la solución particular. Esta es la solución particular. Esta define la curva elástica de la deformación de la columna, y vamos a encontrar la deformación máxima. Y obviamente la deformación máxima sería cuando x es igual a L sobre 2, cuando estamos al centro de la columna. Y entonces, si sustituimos en esta expresión, sustituimos a x igual a L sobre 2, pues vamos a llegar a esta expresión que sería la deformación máxima que puede tener la columna, que sería E por la secante del ángulo, que sería la raíz de P sobre I por L sobre 2, menos 1. Con esta expresión vamos a encontrar la deformación máxima. Y esta deformación máxima entonces se puede comparar contra la deformación permisible. La deformación permisible que
que nosotros vamos a permitir pues que la columna se deforme. Ok. Nosotros podemos entonces analizar la parte de la expresión, de la secante, esta expresión de la secante. Bueno, antes teníamos toda esta expresión para la solución particular. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente, así. Si E se aproxima a 0, entonces la deformación máxima también se aproxima a 0. Recuerdan, la carga excéntrica. La carga está a una distancia E del centroide. Si esa E se va haciendo 0, entonces la deformación máxima también se va haciendo 0. ¿Sí? Y en el otro caso sería cuando la excentricidad, cuando esa excentricidad, más bien, cuando el ángulo se aproxima al infinito, entonces E se va a aproximar a 0. Y eso significa entonces que sí hay deformación. En este caso, entonces, nosotros necesitamos hacer que esta expresión se cumpla por la parte de que esto se va aproximando pues a el infinito. Y entonces, cuando la secante se aproxima al infinito, pues cuando estamos con el ángulo de 90 grados, ¿se acuerdan cómo la línea sube hacia arriba en la ecuación de la secante? Es una curva baja, llegando casi cerca del eje X, se deforma un poco y luego sigue bajando, pero sigue bajando recto. Entonces ahí es donde se aproxima al infinito, cuando el ángulo es pi sobre 2, cuando este ángulo es pi sobre 2, entonces la secante se aproxima al infinito. Y entonces, de esta expresión que antes ya la habíamos visto, pues podemos despejar la carga crítica de Pandeo, que es la misma que habíamos visto, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que el sistema equivalente de la carga excéntrica va a ser una carga axial que tendría que ser menor que la carga crítica de Pandeo, y también esa carga crítica como excéntrica debe generar esfuerzos menores que los permisibles. A ver. Les decía, nosotros tenemos un sistema que tiene una carga excéntrica. Luego, ese sistema es equivalente a una carga axial que sería P sobre A para el esfuerzo, y a un esfuerzo de compresión debido a la flexión. Y ese esfuerzo debido a la flexión, pues sería MC sobre I. Esta expresión me va a dar el esfuerzo que produce la carga crítica de Pandeo colocada como excéntrica. Es decir, esta carga de P por E que está aquí como excéntrica va a ser equivalente a una carga axial y a un momento que sería P por E. Y entonces tenemos pues la combinación de esfuerzos, y esa combinación de esfuerzos me va a resultar en un esfuerzo máximo a compresión. Entonces vamos nosotros a checar que la carga máxima sea menor que la carga crítica de Pandeo, que los esfuerzos que produce esa carga como excéntrica sean menores que los esfuerzos permisibles. ¿Para qué? Pues para que tampoco falle. Y también vamos a checar la deformación máxima. Es decir, vamos a calcular vamos a hacer 3 revisiones: la carga crítica de Pandeo, los esfuerzos como excéntrica y la deformación máxima que se genera. ¿Cómo calculamos estos esfuerzos máximos debido a la carga excéntrica?
Bueno, pues primero calculamos el momento. El momento máximo que puede tener la columna sería P por la excentricidad más la deformación máxima. Este momento que aparece aquí es el momento en un segmento de la columna. ¿Cuándo este momento es mayor? Bueno, pues cuando la deformación es máxima. Entonces, con la deformación máxima que ya calculamos, la sustituimos aquí. Es decir, esta deformación, día E por la secante de la raíz de P sobre I por L sobre 2 menos 1, lo sustituimos en la deformación máxima y me queda M igual a P por E por la secante del ángulo. Este es el momento, si se fijan, este es el momento máximo. Entonces, ese momento máximo lo colocamos aquí para que me dé el esfuerzo máximo. Al sustituirlo y dejarlo solamente en función de, no de la inercia, sino del área y del módulo de elasticidad, usando el radio de giro, podemos escribir entonces el esfuerzo máximo así. Sería P sobre A por 1 más la excentricidad por C sobre el radio de giro al cuadrado por este ángulo. Y eso me va a dar el esfuerzo máximo. Este es el que tenemos que comparar contra el esfuerzo permisible del material. Entonces nosotros tendríamos un esfuerzo máximo, que es el esfuerzo máximo que soporta la columna de compresión y que sería el esfuerzo con una carga excéntrica. Luego tenemos una P que tiene que ser menor que la carga crítica de pandeo. Luego tenemos una excentricidad que es la excentricidad en donde está colocada la carga y esa sería medida a partir del centroide. Luego tenemos una distancia C que es la distancia que hay desde el centroide hasta la fibra más alejada en la dirección donde está dando los esfuerzos a compresión. Y también tenemos un área que sería la sección de la columna y tendríamos una longitud. Esa longitud va a ser la longitud total cuando es doblemente articulada, pero si tiene diferentes tipos de apoyo, entonces tendríamos que usar la longitud equivalente, es decir, K por L. Es decir que, bueno, ahorita lo checamos. El módulo de elasticidad del material, el radio de giro, como lo conocemos ya, la raíz de la inercia sobre el área. Y en este caso, a ver, esta inercia no es la inercia menor, es la inercia alrededor de el eje donde se está dando la excentricidad. Es decir, el eje perpendicular a donde se está dando la excentricidad de la carga. Entonces, no va a ser siempre la inercia menor. Para la carga crítica de pandeo sí usamos la inercia menor, pero para los esfuerzos debidos a la carga excéntrica vamos a usar la inercia que corresponda. Ahorita lo checamos. Ok, ¿tienen preguntas? Con un ejemplo quedaría más claro, profe, yo digo. Ahí voy a hacer un dibujo primero para ver esos conceptos que tenemos. Deme chance nomás de borrar aquí mi pizarrón y ahorita vemos los conceptos que estábamos viendo ahí. Nomás déjeme borrar porque no lo había. Bueno, lo hice en otro semestre, pero ahorita lo vemos aquí. Oh. A ver, entonces.
Ese es acá. Uno era... A ver, entonces, ¿sí alcanzan a ver la pantalla? No se ve nada, está negro. ¿Verdad? Sí, está negro. Está negro. Sí se ve. Ok, ya se ve. Ya se ve. Nada más me dicen si se ve bien al derecho, a la derecha o no. A ver, vamos a tener la columna así. Y aquí está articulada. ¿Sí se ve bien? ¿Sí lo ven bien? Sí, sí. Ok, entonces la carga ya no está aquí en el eje de la columna, sino que queda de este lado así. Así. Y entonces nosotros tenemos entonces un sistema equivalente, que va a tener la misma carga P esta que tenemos acá, y también va a tener un momento. Y ese momento sería P por la excentricidad. Igual abajo, ¿no? Igual abajo tendría su momento, así. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestra sección de la columna. Esta es la columna. Y tenemos sus dos ejes, así. De tal manera que la carga ya no cae en este centroide, sino que está a una distancia E, ¿de acuerdo? Esa es la columna así real con su carga excéntrica como esta. Y nosotros vamos a tener entonces un sistema equivalente así. De tal manera pues que tenemos que checar la carga crítica, que sería pi cuadrado por E por I sobre K por L al cuadrado. Y de aquí vamos a usar la inercia menor. Yo voy a calcular la inercia en una dirección, voy a calcular la inercia en la otra dirección y tomo la menor y con ese calculo la carga crítica. ¿Sí? Luego entonces tengo que calcular la deformación máxima. ¿Cómo es la deformación máxima? ¿La alcanzaron a notar? Yo noté la fórmula. ¿Sí la tiene? Sí. A ver, nomás dejen. Yo también la tenía aquí, pero ya no la hallo. Déjenme sacar mi libro. Acá está. Aquí la tengo. La deformación máxima es la excentricidad por la secante de
la raíz de P sobre EI por L sobre 2 menos 1 y ya, cerramos así. Entonces, esta excentricidad es la excentricidad a la que está colocada la carga, ¿verdad? P es la carga que le voy a poner o que le estoy poniendo como excéntrica. La E es el módulo de elasticidad del material, ahí no hay problema. Pero esta I es la inercia alrededor del eje perpendicular a la excentricidad. Alrededor de este eje. Si a ese le ponen así X como lo conocen, así, entonces sería la inercia alrededor del eje X. No, puede ser la mayor o puede ser la menor, pero es la inercia alrededor del eje que es perpendicular a la excentricidad, al plano de la excentricidad. ¿De acuerdo? Ok. Y tenemos el esfuerzo máximo también. Ese sería igual a P sobre A por 1 menos la excentricidad por C sobre el radio al cuadrado. Perdón, es más, 1 más. Por la secante de la longitud sobre 2 veces el radio por la raíz de P sobre EA. Y ya, así. Ok, de ahí P es la carga que le vamos a poner, como excéntrica y que estamos calculando el esfuerzo máximo que produce como excéntrica. E ya vimos que es esta excentricidad. La C, recuerdan, la C es la distancia a la fibra más alejada desde el centroide, y entonces esa C iría en la misma dirección, sería paralela a la excentricidad. Entonces, desde el centroide hasta la fibra más alejada, ese sería el valor de C. Hacia acá, en el mismo plano de la excentricidad. El radio de giro es la raíz de la inercia sobre el área. Esta inercia es la misma que estamos usando para la deformación máxima, es decir, para la deformación máxima que genera la carga como excéntrica. Esta inercia es la inercia alrededor del eje perpendicular a la excentricidad, al plano de la excentricidad. La L es igual a la longitud entre los apoyos y está doblemente articulada. Pero si son diferentes tipos de apoyo, entonces tenemos que usar la longitud equivalente, que sería K por L. E es el módulo de elasticidad y la A es el área de la sección. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Sí, de acuerdo. Okay. ¿Tiene preguntas, Chamara? Sí, Inge. A ver. En la carga de pandeo crítico, la inercia es la menor. Es la menor. Siempre va a ser la menor. Y en la V máxima, ahí es conforme a donde está la carga, ¿no? Sí. O sí, sea, entonces, la a ver. que se usa ahí. Sí, la carga, si te fijas, el centroide es este. Sí. Y la carga está hacia acá. Entonces ahí se forma un plano. Entonces sería alrededor de este eje, que es a donde está intentando hacer girar la sección. Es el eje perpendicular a la excentricidad. A ver. Si la columna está así, esos son sus ejes, ¿no?
Entonces, si la puntual está aquí, entonces tiene una excentricidad así. Y entonces la inercia sería alrededor de este eje, perpendicular al plano de la excentricidad. Y la C también es hacia acá, así. Si tenemos la columna y la excentricidad es hacia acá, así, esto es E, entonces la inercia que ocupo es alrededor de este eje que es perpendicular a la excentricidad. Y esto sería la C. Así. Así, así. Es decir que si ahora vemos la columna así parada y este es su eje, la excentricidad es hacia acá, la P es esta, esto es C, entonces la inercia sería alrededor de este eje, del eje que sale aquí. Es decir, que la inercia sería así, alrededor de este eje, que es perpendicular al plano de la excentricidad. Y la C es esa, en la dirección hacia donde está la compresión. Esta sería la C. C así. ¿De acuerdo? Así. ¿Así, Mandujano? Sí, otra pregunta, cuando convierte en la carga que tiene en la primera viga la P y ahora la Ajá. convierte con otra P y el momento, ¿la P es la misma? Esta P es la misma y por eso la comparamos contra esta crítica de Pandeo, porque esta P va a ir axial y no debe superar la de Pandeo. Sí, nomás eso. Gracias. Ajá, y luego ya, y a ver, y luego ya cuando llega a la deformación máxima, si usted aceptó esta carga crítica, o sea, si esa carga crítica es menor o igual que la P, entonces no falla por Pandeo. Y esa P es la que va a usar aquí. Si la carga crítica es la que va a usar, bueno, pues esa la pone aquí. Igual para el esfuerzo máximo. Esta P es igual a la carga crítica, pero está generando aquí esfuerzos de flexión o de compresión por flexión. Entonces, esta P es la que le va a poner como crítica, independientemente de que sea esta crítica, o sea, una P actuante, o sea, la de falla del material, la de ruptura del material, de fractura del material. La que le vaya a poner es la que va a revisar. Entonces, checamos que la carga que le voy a poner sea menor o igual que la crítica y que también cumpla con la de fractura, la P que le voy a poner. Y esa P, entonces, es la que reviso para saber qué deformación va a tener y qué esfuerzos va a generar. Y estos esfuerzos tienen que ser menor que, que el esfuerzo permisible del material. Así. Estos esfuerzos son de esta carga con una excentricidad. ¿Sí? Inge, cuando dice excentricidad, ¿a qué hace alusión? A esta distancia, a la distancia que está colocada la carga con respecto al centroide de la sección. Esta es la sección y la puntual está en este eje con una sola excentricidad hacia acá. Esta distancia es la excentricidad. Es la distancia que hay desde el centroide hasta el punto de aplicación de la carga. Esa es la excentricidad. Es la distancia que está, Ok. es la distancia que está alejada la puntual del centroide. Se imagina que tienes así una columna que es así una columna de una sección I. ¿Todavía se ve aquí? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí se alcanza a ver. Ok. Esta es la columna. Esta es la columna. Y como es simétrica, ese es su centroide, ¿verdad? Entonces, la excentricidad es la distancia que hay desde el origen, desde el centroide, hasta el punto de aplicación de la carga. Esta distancia es la excentricidad. También se puede pensar, a ver si se alcanza a ver aquí.
Imaginen que tienen una columna así y que tiene una ménsula aquí o un apoyo. Y entonces tienen una viga que viene así. Esta es una viga y esta es su columna. Y entonces el corte de aquí pues no pasa por el centroide de la columna, sino que pasa a una distancia E, que es la excentricidad. ¿De acuerdo? Sí, entendido. Sale. ¿Tiene más preguntas? Bueno, entonces si no tienen más preguntas, mañana hacemos los ejercicios, ¿no? Ya llegamos otra vez al 58. Sale pues, nos vemos mañana. Hasta mañana, dije. Hasta mañana. Inge. Hasta luego. ¿Qué tal, Inge?